Buenos días chicos, vamos a ver hoy lo que es capacitación espermática que ocurre en el cuerpo femenino y después cómo ocurre la fecundación. Pero antes vamos a ver la diferencia entre la espermatogénesis que tenemos de este lado y la ovogénesis que tenemos de este lado. Primero que el varón nace en los tubos seminíferos con una determinada cantidad de espermatoonios, o sea que son células diploides. Y la mitosis y luego la meiosis ocurre a partir de la pubertad por efecto de la testosterona, o sea que por cada espermatocito que ingresa en meiosis se obtiene 4 espermatozoides que están maduros pero no están capacitados. En el caso de la ovogénesis pasa algo muy distinto. Estas son las células diploides, los ovogonios, que migran desde el saco vitelino hacia las gónadas en formación y ahí ya comienzan el proceso inicial de mitosis para aumentar su número, pero la meiosis ya comienza, o sea que comienza y se detiene en la profase 1 de la meiosis, o sea que se detiene como ovocito 1, ¿sí? Detenido en la profase 1 de la meiosis. O sea que esa niña ya cuando nace tiene folículos primordiales con ovocitos detenidos en la profase 1 de la meiosis. Cuando continúa la meiosis, meiosis 1, finaliza la meiosis 1 y después comienza la meiosis 2, ocurre durante el ciclo menstrual. Recuerden que en cada ciclo comienzan a madurar aproximadamente entre 6 a 12 folículos primordiales, pero aquel que alcanza su máximo grado de madurez como folículo de Graf es el único que va a finalizar la meiosis 1 y va a comenzar la meiosis 2. Más o menos unas 12 horas antes de que se produzca la ovulación, el ovocito 1 termina la meiosis 1, o sea que se forman dos células cuya distribución de citoplasma es muy diferente. Una de las células se queda con la mayor parte de citoplasma y la otra, si bien contiene la mitad del material genético, las dos células son haploides, pero una se queda con poco citoplasma y se conoce como corpúsculo polar, y la otra se conoce como ovocito, ¿sí? Ovocito que finalizó el proceso de la meiosis 1. Este ovocito ahora ingresa en la meiosis 2, pero antes de que se produzca la ovulación se detiene nuevamente en la metafase. O sea que por eso que como la ovulación se produce como ovocito 2, normalmente no decimos se produce la ovulación y se liberó un óvulo, sino decimos se liberó un ovocito 2, aunque es correcto y aceptable decir, bueno, se produjo la ovulación, se liberó un óvulo, pero recuerden que esa célula que nosotros le llamamos óvulo no ha terminado todavía la meiosis 2, sino que quedó detenida en la metafase y solamente va a terminar la meiosis si ocurre la fecundación. Bueno, ahora continuamos con la capacitación espermática y la fecundación. Bueno, acá tenemos, me encanta esta imagen porque es una imagen muy real del coito. Ustedes saben de que el varón eyacula el semen acá en el fondo de la cavidad vaginal, y una vez eyaculados los espermatozoides, o sea el semen, los espermatozoides no están capacitados todavía. Primero se forma un coágulo en el fondo de la vagina y lentamente ese coágulo se va disolviendo y los espermatozoides, con su escasa movilidad porque no tienen un movimiento flagelar muy ágil, ya que todavía no están capacitados, van ascendiendo y se van a encontrar con un montón de barreras. Primero que acá en la vagina el pH vaginal es muy ácido. Entonces esa es una de las principales barreras porque aquellos espermatozoides menos aptos van perdiendo movilidad y se van quedando en esta primera barrera que es el pH ácido vaginal. Después otros continúan subiendo, pero
Otra de las grandes barreras con las que se van a encontrar y que va a reducir mucho el número de espermatozoides es la fagocitosis por parte del sistema inmunológico humano. Ustedes tienen que pensar que los espermatozoides para el cuerpo de la mujer son células extrañas, entonces son fagocitadas por los macrófagos, y entonces llegan al fondo del útero una cantidad muy reducida, porque muchos perdieron su movilidad por el pH ácido vaginal, otros fueron fagocitados, y todavía encima cuando llegan a la altura de las trompas de falopio, la mitad se equivoca de trompa, porque ustedes tienen que pensar que los ovarios se turnan. Un mes le toca a uno, el otro mes le toca al otro. Entonces, muchos ascienden por la trompa equivocada y otros no. Pero ese porcentaje ya es mínimo, porque muchos quedaron por el camino. Pero no hablemos solamente de las cosas malas por las que tienen que pasar los espermatozoides, sino hablemos también de las cosas buenas. Primero, que cuando el semen es eyaculado acá en el fondo y la mujer justamente está en sus días fértiles, ese moco cervical que se forma acá a la altura del cuello del útero es muy filante y le ofrece un camino para el ascenso de los espermatozoides. O sea que los días que la mujer es fértil, si hay un coito, los espermatozoides tienen mayor facilidad para ascender. Otra cosa buena es que el semen tiene prostaglandina, y la prostaglandina va a hacer que toda la musculatura del útero se contraiga, pero esas contracciones son inversas. En vez de tratar de expulsar el semen, esas contracciones van a hacer que el semen ascienda, o sea, empuja el semen hacia arriba, hacia las trompas de falopio. Eso es las partes positivas, ¿no es cierto? O sea, si bien el espermatozoide tiene muchas barreras que van a matar y destruir a muchos espermatozoides, pero también tiene algo a favor si el coito se produce los días que la mujer es fértil, pero también el semen tiene prostaglandinas que justamente contribuyen a empujar a los espermatozoides hacia arriba. De esos espermatozoides que llegan, que se calcula que todavía son como 1 o 2 millones de espermatozoides, que es un montón todavía, bueno, muchos van a llegar a estar en contacto con el ovocito 2, pero recuerden que tienen que pasar todavía más o menos entre 10 a 12 horas para que estén capacitados. Entonces muchos llegan, pero no tienen un intenso batido flagelar porque no están capacitados todavía. Entonces, la capacitación del espermatozoide consiste primero en la pérdida del colesterol de su membrana plasmática, porque si no pierden el colesterol de su membrana plasmática no se va a poder producir la exocitosis del contenido del acrosoma, ¿sí? Y otra de las cosas, el batido flagelar no es tan intenso. Necesitamos que el espermatozoide esté capacitado. Entonces, una vez transcurridas esas 10 horas, entre 10 a 12 horas aproximadamente, ya el espermatozoide está capacitado porque perdió el colesterol, se hiperactiva, ese batido flagelar es intenso, pero porque ingresan iones calcios. Entonces, el batido flagelar hace que se desprendan un montón de células de la corona radiada, y entonces de la cantidad de espermatozoides, uno es el que va a llegar primero a esta membrana que se conoce como membrana pelúcida. El que llega primero tiene una afinidad con una glucoproteína que está presente en la membrana pelúcida o zona pelúcida, que se conoce como ZP3. Si bien la membrana pelúcida tiene la ZP1, la ZP2, pero el espermatozoide reconoce la ZP3. Cuando se une a la ZP3, se desencatilla lo que se conoce como reacción acrosómica, o sea, se produce la exocitosis del contenido del acrosoma, que tiene enzimas como, ¿se acuerdan que yo le había comentado? Como la hialuronidasa, la acrosina, que es parecida a la tripsina, o sea, enzimas proteolíticas. Y entonces la exocitosis de esas enzimas disuelve la membrana pelúcida
y permite que el espermatozoide pase por el espacio que está debajo, que es perivitelino, y se fusione con la membrana plasmática del ovocito. Una vez que se fusiona con la membrana plasmática del ovocito, el núcleo ingresa. Y ahí ocurre algo muy particular, porque hay que evitar que otro espermatozoide ingrese, porque si llega a ingresar otro espermatozoide, lo único que va a ocurrir es que ese producto de la fecundación se muera, ¿sí? No sea viable y se muera. Entonces, cuando ingresa, o sea, se produce la fusión de la membrana plasmática de ese primer espermatozoide con ese ovocito, ya se forma una célula que contiene dos pronúcleos. Pero también desencantilla lo que se llama evitar la polispermia, o sea, se evita, el ovocito evita la polispermia de dos formas. Primero, en forma rápida, que cuando el espermatozoide se abre paso, se abren los canales de sodio, y los canales de sodio hacen que el sodio ingrese y que despolarice la membrana plasmática, y entonces al despolarizar la membrana plasmática, otro espermatozoide ya no puede ingresar. Fíjense que acá otro espermatozoide intentó ingresar y no pudo, porque este espermatozoide, al haber fecundado ya al ovocito, la membrana plasmática se despolarizó por el ingreso de sodio, y entonces repele a los demás espermatozoides. Pero después esto hay que asegurarlo a largo plazo, hay que evitar la polispermia, porque esta despolarización va a durar 1 minuto tal vez. Entonces acá el óvulo, o sea el ovocito, tiene por debajo de su membrana plasmática lo que se conoce como gránulos corticales, que tienen también enzimas. Esos gránulos corticales liberan sus enzimas a este espacio que se conoce como perivitelino, y esas enzimas modifican completamente esta membrana, que es la membrana pelúcida, y evitan la polispermia a largo plazo. O sea que es imposible que 12 espermatozoides o 13 espermatozoides fecunden al ovocito. Siempre una vez que entró uno, se produce se evita la polispermia en forma rápida, y después hay otra forma de evitarla a largo plazo, que es mediante la liberación de los gránulos corticales.